animal se desplaza a un nuevo medio ambiente o este se transforma, los mejores equipados quedan naturalmente seleccionados y sobreviven. En el ataque típico de un tiburón, si la presa es demasiado grande para tragarla de un bocado, aquel clavará sus dientes en el cuerpo de la víctima y sacudirá la cabeza de lado a lado para arrancar un trozo del tamaño de su boca. Una aleta triangular surcando la superficie de un mar. En el mundo submarino, los peces no siempre están listos para enfrentarse al enemigo. Generalmente un predador que anda rondando. La escapada es una forma de evitar a los cazadores. Los depredadores buscan a sus víctimas en medio del profundo océano azul. Hacen todo lo posible para esconderse sigilosamente, alerta de lo que puedan devorar. Debajo de la aleta está el animal más temido. Un pez cuya velocidad y dominio del mar le han convertido en un ser odiado. La palabra tiburón va unida irremediablemente a dientes. Y es cierto que están sujetos de otros. En realidad, los tiburones nunca dejan de crecer los dientes. La mayoría de las especies, los dientes son triangulares o cilíndricos. Los peces viven libres en el mar. Nadan, se mueven y viajan. Aunque hay depredadores en el fondo del océano, viven. Todos sabemos cómo viven y crecen esos peces. Pero hay otros peces que viven en peceras. Para mí, ellos quieren decir algo. Van de acá para allá y adentro. Acá está la leche. Vení. Hijo. Toma, hijo. Sí, ma, ya lo tomo. ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? Me parece que nadie se da cuenta de que están queriendo hablar. No les prestan atención o no los quieren escuchar. Pasan, los miran y siguen de largo.
Yo sí los puedo escuchar. En cambio, para los demás, estos pececitos pueden seguir ahí, sobreviviendo en una pecera. Como que dan señales gritando allá adentro. Gritan en silencio. Y yo me siento así, como uno de ellos. Voy. Hola, mi amor. ¿Cómo anda? Golpearon la puerta porque no hay salida, como si faltara un haz de luz en el aeropuerto, como quisiera recuperar la bienvenida. Morimos cuando guardamos silencio ante lo importante, ante lo urgente. Ser adulto te convierte en responsable por los niños, niñas y adolescentes que conozcas. Denuncia el abuso sexual infanto-juvenil. No lo ocultes, no lo calles y no lo invisibilices. Dedicada a todos aquellos niños, niñas y adolescentes que hoy están gritando en silencio esperando ser oídos. Golpearon la puerta porque no hay salida,
recuperar la bienvenida. Como si fuera un pez en un mar de muertos. Como quisiera recuperar tu alegría. No puede decir nada, está como muy callado. Y el pez abre la boca y nosotros no lo escuchamos. Algo así sería. Muy necesario empezar a hablar de temas que fueron silenciados, de problemáticas que están pasando, porque esto está pasando ahora mismo está pasando en algún lugar. Creo que por más de que nuestra sociedad hoy esté con índices de violencia altísimos y incluso en el abuso sexual infantil haya unos números horribles, creo que la impunidad está dejando de ser naturalizada y eso es lo que me parece más significativo de todo esto. Hoy desconocer la violencia psicológica es imposible. Por lo tanto, desconocer que todos los abusos del 100% son violentos sería un error gravísimo. Porque en definitiva el abuso sexual es usar la sexualidad para abusar de poder. La sexualidad es un arma para el abuso de poder de unos sujetos sobre los otros. Bueno, atención, silencio, que vamos a toma. Sonido graba. Cámara graba. Escena 2, plano 11, toma 3. Miramos el aireador, todos en posición. Sabiendo que en Argentina 1 de cada 5 nenas y 1 de cada 13 niños es abusado sexualmente en su infancia, entendí que se trataba de una pandemia y de una urgencia. La Organización Mundial de la Salud declaró en Latinoamérica el abuso sexual infanto-juvenil una pandemia. Y cuando entendí eso, hice un clic que ya no pude volver atrás en dejar de verlo y en dejar de tenerlo presente y prestar atención a los casos que conocía y a las situaciones de quizás gente adulta que lo vivió de niño. Decidí que con las herramientas que tenía
que en este caso el cine y las artes audiovisuales, tenía que o podía contar una historia para transmitir algo desde un lugar artístico. Mi nombre es Susana Toporossi, soy psicóloga, psicoanalista de niños y adolescentes. Trabajo hace 40 años en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires, coordinando el equipo de salud mental de adolescencia. Lo primero es entender que un niño al principio de la vida no existe solo, digamos, sino que necesita del ambiente y que por lo menos haya un adulto que cumpla funciones parentales. Esas funciones sobre todo tienen que ver con cuidar, proteger y darle un lugar a este niño, mirarlo, escucharlo, tenerlo en cuenta como alguien muy importante, también ponerle límites e ir instalando legalidades, o sea, de alguna manera transmitir ciertas legalidades que hay en nuestra cultura y en nuestra sociedad para que eso se instale también en el psiquismo del niño. El abuso sexual comprende cualquier tipo de apropiación por parte de un adulto del cuerpo y de la subjetividad del niño, niña o adolescente, y esto tiene un amplio margen que va desde la violación forzada hasta la sutil seducción. Mi nombre es Carlos Rosansky y yo fui juez de cámara durante 25 años, 10 años en la provincia de Río Negro y 15 años en el Fuero Federal, en ambos casos por concurso. En la Argentina se resuelven, se esclarecen aproximadamente el 1 o 2% de los hechos que se denuncian, no que se producen, sino que se denuncian, de delitos en general, es decir, robos, homicidios, etcétera, estafas, de todos los delitos criminales en general, se esclarece entre el 1 y el 2%. Si tenemos en cuenta que en el caso del abuso infantil no se llega a denunciar ni aproximadamente el 10%, es exponencial, es decir, la impunidad es geométricamente mayor en el caso de abuso que en los delitos comunes. Traducido a números, sería que en casos de abuso, sobre 1000 casos se esclarece 1 y 999 quedan impunes. Eso da la pauta de la envergadura de la impunidad que hay, al menos en Argentina, en estos casos. Durante siglos fue idéntico, es decir, fue de impunidad total. La solución para que quede impune era muy sencilla durante siglos y era decir los chicos mienten. Es decir, cuando por alguna razón había una noticia o un signo o un síntoma de que una criatura podía estar siendo abusada, con solo decir los chicos mienten, se terminaba la cuestión. Esto es lo que generó durante siglos la impunidad. Lo importante es entender que un niño, cuanto más chico, menos posibilidades tiene de mentir. Siempre que aparece algo de la sexualidad del adulto que no está en el menú de la sexualidad infantil, tenemos que pensar que hubo un cortocircuito. Un adulto con su sexualidad genital se introdujo en el cuerpo y en la cabeza de ese niño. Son personas que tienen una relación muy cercana y que utilizan de alguna manera ese poder que le da el que el niño lo necesite y dependa de ellos para su propia satisfacción, desconociéndolo como persona. Un niño no puede muchas veces reconocerlo, no lo puede decir con palabras. Generalmente, en la mayoría de las veces, el que habla es el cuerpo. El cuerpo habla mucho más que las palabras. Habla por el llanto que irrumpe de golpe, habla por el temblor, habla por las situaciones donde está
está con un estado de alerta permanente, entonces uno está en una entrevista y hay un pequeño ruido y enseguida se da vuelta porque le parece que entró alguien, es como que todo el tiempo parece que va a volver a pasar lo que ya le sucedió. Esas son las reviviscencias del abuso sexual, o sea, una situación traumática no se puede olvidar. Lo primero que se altera, suele alterarse, es el sueño, por ahí no se pueden dormir o tienen pesadillas. También se alteran, empiezan a aparecer un montón de síntomas que antes no sucedían. Por ejemplo, se empieza a hacer pis o a veces se empieza a hacer caca encima. Estos son comienzos bruscos. La cara de preocupación, la pérdida de interés porque no puede conectarse, por ejemplo, con el estudio. Sí, ma, ya lo tomo. ¿Por qué no me contestas cuando te hablo? Eso es verdaderamente lo traumático, algo que no se puede elaborar, no se puede borrar de la mente, no se puede olvidar, no se puede cambiar de tema, se impone todo el tiempo, lo tiene adentro de su cabeza, pero a la vez no encuentra ninguna forma de pedir ayuda para ser rescatado, para ser salvado de esa situación. Bueno, ¿sabes lo que vamos a hacer hoy? Hola. Hola. Ay. ¿Me escuchás? Sí. Los peces viven libres en el mar. Y yo me siento así, como uno de ellos. Pero hay otros peces que viven en peceras. Pasan, los miran y siguen de largo. La justicia es patriarcal, porque no hay una justicia patriarcal, es patriarcal porque todos sus integrantes están atravesados por una visión patriarcal, una cultura patriarcal. Y esto es ancestral, entonces desandar ese camino es un desafío social extraordinario. Hoy es más sencillo y yo agregaría, hoy no hay excusa para no desandar ese camino, porque los avances que se produjeron son absolutamente científicos, o sea, no es capricho, es científico determinar que es una justicia patriarcal la que lleva adelante investigaciones que discriminan de género y de otras cuestiones, pero en este caso de género y de edad. Nadie se animaba a denunciar, las mujeres no se animaban a denunciar porque estaba absolutamente naturalizado pensar que siempre que había un abuso era por culpa de la mujer, por responsabilidad de la mujer, porque ella había hecho algo para provocar al varón. Los resultados a los que van a arribar quienes mantienen una visión patriarcal no solo son opuestos a los que arribarían quienes tienen una visión mucho más justa de este tema, sino que además es ilegal en este momento. Es decir, terminar con fallos que desmerecen a la víctima y que la descalifican para poder favorecer a los acusados es, además de ilegal, es inmoral. De modo que esto es lo que más habría que trabajar. Por supuesto, esto requiere una reforma integral de todo el sistema de selección de jueces, claramente. Pero también tengamos en cuenta que las condiciones donde cada vez hay mayor desigualdad social y hay mayor naturalización de que esa situación es así y tiene que continuar, es un caldo de cultivo para que se generen estas formas de abusos de poder. Bueno, un poco el proyecto llegó a mí, que eso también fue muy lindo. Generalmente yo genero muchos proyectos y me encanta que así sea, pero también festejo y celebro cuando llega una propuesta con tanta contundencia como llegó, ¿no? Me escribió Agnese
con el deseo de que yo pudiera participar en su historia. Y bueno, trabajar un material como este me parece muy necesario. Creo que es ahí mi rol como actriz siento que sube un peldaño más porque es visibilizar una situación social y entrar en transmitir como comunicadora también una situación social que existió y existirá en la medida en que no empecemos a trabajar al respecto a nivel sociedad y a nivel global, ¿no? Por supuesto. Yo siempre digo, no hay personajes chicos. Todos los personajes siempre aportan a la historia, que es el verdadero protagonista de lo que contamos en el cine. Entonces, representar a una madre que siente y percibe algunas señales que le va dando su hijo, que no sabe muy bien de qué son, de qué van, es también un llamado de atención a quien lo está mirando del otro lado también. Nosotros en el cortometraje utilizamos muchísimo la metáfora que tiene que ver con la infancia y encuentro en eso muchísima belleza para comunicar algo fuerte y hacerlo desde un lugar de sutileza y de insinuación me parecía mucho más interesante y me parecía que el impacto iba a poder ser otro. Mi idea siempre fue que el corto tenga ese olor a infancia y que cuando incluso uno lo empieza a ver, primero no entienda muy bien de qué va y que plano a plano y escena a escena vayas entendiendo que en un ambiente en el que aparentemente está todo bien y no hay peligros, en realidad están pasando cosas súper fuertes y muy graves. Siempre encontré, trato de encontrar en el cine que veo y en el que hago y en el que me gustaría hacer a futuro algo que te devuelva algo como espectador, que te deje pensando, en donde puedas reflexionar, creo, profundamente en el arte y en el cine como una herramienta de transformación social. Vos tenés uno, Agnese tiene uno y yo también tengo uno. Que así nos acordamos siempre de que trabajamos. Así que lo puedes poner donde quieras. Hermoso. Me encantó trabajar con vos. Sos muy valiente. Y además te dijo algo, la Dire, te dijo que una de las cosas del cine que también son increíbles es que dura para siempre. Bueno, yo te lo digo entonces. Es muy lindo lo que estás haciendo, hermoso, de verdad. Es muy lindo, es muy importante. Y después poner en tu cuarto donde quieras. Bueno, ¿vale? gracias. El proyecto, por supuesto, que llega y me impacta muchísimo. Además está escrito, está muy bien escrito. Hay poesía, a veces tocar estos temas es complicado. Cómo no caer en lugares comunes, cómo no caer en una cosa que deje afuera la poesía, la metáfora, la simbología, o sea, todo lo que el arte acompaña, ¿no? Y por eso también es tan necesario el cine y por eso también me enganché tanto con el proyecto, porque vi, sentí toda esa sensorialidad y esa metáfora necesaria, que es la que nos hace tocar esa fibra humana desde el otro lado. Bueno, está bien, ahora sí. Un aplauso para la que termina el último plano. ¡Vamos! Grosos vos seis. Todo avance en materia social tiene retrocesos. Lo que pasa es que en esta materia hay más avances que retrocesos. Fundamentalmente, y especialmente en nuestro país, fundamentalmente porque se ha ido tomando conciencia en los últimos años de la esencia de lo que significa defender derechos. Estamos hablando de la resistencia a la dictadura en su momento. Por eso la dictadura en Argentina de los 70 duró menos que en otros países de la región. Tiene que ver con esa posibilidad argentina y de vecinos de resistir. Yo por lo menos soy optimista en cuanto al futuro, en la intervención, en el respeto y en generar una conciencia mayor de la necesidad de proteger a las criaturas y a las víctimas en general, sin perjuicio de que en ese camino de aumentar cada vez más la sensibilidad y la protección, vamos a tener que prestar atención a aquellos dinosaurios que siguen estando. Y lo que tenemos que desarmar es
las formas de sometimiento a los más débiles, las formas de abusos de poder. Sí, este corto es bastante importante para todo. Puede fuera grandes, chicos, abuelos, tíos, a quien sea lo puede ayudar. Está pasando ahí por canales, lo ve y dice, ah, mira, un corto. Capaz que lo ve, le gusta. Por ejemplo, un nene que lo ve y diga, ah, eso me pasa a mí. Eso. Creo que estamos también en un momento donde ya viviendo en el futuro, como me gusta decir, ya empezamos a sacarnos las caretas y empezamos a hablar de muchas cosas que fueron silenciadas durante siglos y naturalizadas también, como toda situación en la que uno puede verla, identificarla, a partir de ahí se puede obrar en algo que vaya en pos de un cambio. El futuro es muy promisorio en esta materia y va a permitir, yo estoy convencido, va a permitir que se revierta esa circunstancia, es decir, que el desubicado sea el juez que está tomando la medida equivocada y violatoria de derechos esenciales. El día que logremos revertir eso, va a quedar expulsado automáticamente el sistema y no va a tener espacio ninguno de los violentos que hoy por ahora lo tienen. Y me parece también que debemos abrazar a las víctimas, contenerlas y hacerles saber y entender que siempre va a haber alguien que las va a escuchar. Y como seres humanos, como sociedad, madurar en esto, en abrazar al otro, en contenerlo, en estar ahí, en no dejar que esto pase, que sea naturalizado, en dejar de invisibilizar los mandatos sociales, las estructuras familiares, dejar de naturalizar la impunidad. Poder relatarlo, poder decirlo y que haya alguien que esté dispuesto a escuchar. Nadie puede hablar de algo que le pasa si no encuentra a alguien que esté dispuesto a escuchar.